Reseña histórica del municipio de Montelíbano. Iniciamos esta narrativa que nos conduce al nacimiento del río San Jorge, su recorrido, quiénes lo encontraron, a qué se debe la fundación del municipio y su cambio de nombre de Muchajagua a su nombre actual Montelíbano, sus primeros y principales pobladores, fecha exacta de su fundación y la reminiscencia de sus primeros años. No puede hacerse un mejor relato de ese periodo de su vida como el que realiza su historiador, Julio Eliezer Mendoza Benavides, en sus propias palabras. El río San Jorge es hermano del río Sinú, puesto que nace en el nudo del Paramillo, en las inmediaciones del Cerro Tres Morros, en el sitio de bifurcación de las serranías de San Jerónimo y Ayapel, a 3.200 metros sobre el nivel del mar. Avasallador desciende ruidoso como huyendo de la montaña, abriéndose camino por entre las selvas y los riscos. Después de llegar a Puerto Mutatá, se inicia una pequeña nava que lo hace navegable. Un poco más abajo se amanceba con la llanura, que lo alimenta con sus pequeños riachuelos o quebradas que tributan sus aguas al río Grande, mientras entonan su melodiosa orquestación con acento misterioso que solo la naturaleza podría desentrañar. Allí en su ribera la fauna era tan espesa como sus montes y no conocían más amor que el de sus ríos, el tibio abrazo del sol, las acariciantes lluvias y por la noche el tierno beso de la luna. Las lianas o bejucos formaban figuras inverosímiles. La tierra era pródiga de toda clase de animales silvestres: el pato yuyo, el baco, el gurullón cabeza de cera, la garza morena, el tintín, el coquito, las tangas, las iguanas, el saltarroyo, el lobo pollero y el ponche formaban un espectáculo a lo largo y ancho de las playas. Así, entre peñascos paralelos y pequeños barrancos nacen sus playas cubiertas de arenas blanquecinas y pequeños guijarros, donde las babillas y los caimanes lucían orgullosos sus trajes bordados de ronchas oscuras y mandíbulas abiertas, mostrando sus amenazantes dientes. El constante transitar de reptiles, roedores y animales de todas las especies, el revolotear de sus aves, sus trinos, sus plumajes de infinitos colores, el saltar de los micos de brazo en brazo de la madre naturaleza, expresando en su lenguaje el regocijo de paz y libertad, formaban un maravilloso zoológico encantado en medio de la espesura. Cruza por Montelíbano y se extiende en feliz viaje por el extenso valle que lleva su nombre, cruzándose con sus ciénegas, en donde se encuentra su mayor riqueza íctica, entre ellas la ciénega de Ayapel por el caño de Cejeve, la ciénega de la villa de San Benito por la Metra, la ciénega de San Marco por el caño de Carate, continuando su marcha para internarse en las sabanas de Sucre y Bolívar, mezclando sus aguas con el río Cauca por medio del río Caño La Mojana. Finalmente, después de recorrer 368 kilómetros, le entrega sus aguas al caudaloso Magdalena, que lo recibe con un brazo abierto, el cual lleva el nombre de Brazo de Loba, al sur del municipio de Magangué. En cuanto a la población de Montelíbano, está situada en la margen derecha del río San Jorge, donde se expande como gigantesco abanico sobre el telón de fondo de la extensa llanura con lo eternamente verde de su flora, debido a la constante migración foránea en busca de una mejor vida.
su crecimiento hacia el sur y de oriente a occidente se ha tornado imprescindible. Muchos navegantes y turistas del Bajo Magdalena y la costa atlántica, deslumbrados por el espectáculo de sus ciudades de un desarrollo desenfrenado, no sospechan siquiera que navegando más de 50 leguas por las tibias y tranquilas aguas del río Magdalena y el San Jorge se encuentran pequeñas y hermosas poblaciones abarcadas por extensas llanuras, por un sol resplandeciente bajo un cielo lleno de esperanza y con buen clima. Entre ellas está Montelíbano, que bordeado por el río San Jorge, abre sus brazos al viajero que navega desde el puerto de Mutatá hasta la desembocadura del Magdalena. Hasta hace más de 70 años, múltiples embarcaciones procedentes de Barranquilla y Magangué deslizaron sus planchones por las aguas caudalosas del río Magdalena, penetraron por el montuno y tributario San Jorge buscando las caricias cristalinas de sus aguas para olvidarse de las pesadas y fangosas de ese gigante histórico, el Magdalena. Todavía permanecen los recuerdos en todos aquellos que vivimos esa inmensa alegría de cuando escuchábamos el sonar de los pitos y sirenas a la vuelta del río y en segundos aparecía cualquiera de aquellas embarcaciones a lo lejos, en la recta, que bien podían ser la Santa Cecilia, la 14 de abril, la América número 1, la América número 2, la Caribia, la Colombia, la San Jorge, la Victoria, la Alianza, el Carmen y otras. Para eso no era necesario saber leer, solo bastaba el sonido de la sirena, ya que al paso del tiempo nos habíamos acostumbrado a distinguir aquellas lanchas de bajo calado que para nosotros eran buques transatlánticos. Los conquistadores encuentran el río San Jorge. Fueron Juan de la Cosa y Rodrigo de Bastida quienes descubrieron en el año 1500 las costas de las sabanas de Bolívar. Años más tarde, otras expediciones avanzaron por el lado del Darién, pero fueron destruidas por los indígenas. Las que comandaba el clérigo Viana, viajando por las aguas del río Magdalena y el río Cauca, llegaron a encontrar el río San Jorge, pero regresaron sin tocar tierra. En el 1533, don Pedro de Heredia, después de fundar a Cartagena, envió algunas comisiones hacia el sur, región que perteneció más tarde al departamento de Bolívar, las cuales lograron la fundación de varios pueblos en las riberas del río San Jorge. 25 años después de que en 1509 Alonso de Ojeda y Diego de Nicuesa cumplieran la orden del rey de poblar la tierra firme, Alonso de Heredia, viajando por las aguas del Magdalena, a su derecha penetró por el montuno y abundante cauce, al que los indígenas pancenúes del sur llamaban Dodromá, que en lengua catía significa río grande, y que Alonso de Heredia en su misión conquistadora pudo haberlo encontrado este río con el nombre de Jegú, que así lo llamaron por tradición los pancenúes del norte, y al que Alonso de Heredia bautizó de nuevo con el nombre de San Jorge, por tratarse de que él y sus hombres pertenecían a esa sagrada orden. Con esta decisión, el conquistador le quitó a este río el mérito de conservar, al igual que su hermano el río Sinú, su nombre primitivo. Sin embargo, los indígenas lo adaptaron a su lengua y empezaron a llamarlo Anzazadó, que en catío corresponde al río San Jorge.
según la tradición oral de Anastasia Domicó Guasaruca. Alonso de Heredia y sus hombres, después de navegar muchísimos kilómetros a finales de 1534, llegaron al sitio que hoy es Boca de Segeve, gazapo de la palabra en catío Jevedá, nombre que le dieron los indígenas a los territorios pertenecientes al cacique Yapé, y que en lengua catía quiere decir tierra plana. Penetraron por Dodú, caño en catío, que tenía acceso a las tierras de Yapé, hasta llegar a una hermosa ciénega. Muy cerca de esta, Alonso de Heredia en el 1535 fundó el pequeño caserío al que le dio el nombre de Ayapel en honor al cacique Yapé, que adquirió vida jurídica como entidad de derecho público a partir de 1883. De allí se derivó el municipio de Montelíbano. Finalizaba el año de 1884 y las tierras del Alto San Jorge aún permanecían en estado edénico. Sin embargo, las del caserío de Juan José y la población de Uré ya eran asientos de núcleos humanos. Estos terrenos, a pesar de estar ubicados al sur del departamento de Bolívar, formaban parte del municipio de Ayapel. Las demás tierras que partían de la quebrada de Can hacia abajo hasta muy cerca del puerto de Marralú, en cuyo intermedio se encuentra hoy la cabecera municipal de Montelíbano, eran vírgenes y baldías. Capitulaciones a los conquistadores, instrumento básico para la tenencia de la tierra. En el año de 1585 la familia Paniza y Yayos se afianzaba en el derecho de propiedad y enviaron a Rodolfo Tafur para que diese cuenta de la totalidad de las tierras que les pertenecía. Al joven madrileño portaba documentos que lo acreditaban como agrimensor y la autorización legal para medir los terrenos de Uré y coordinar los fundamentos legales de dominio que dentro de los territorios que conformaban en ese entonces el municipio de Ayapel tenían en propiedad la familia Paniza y Yayos. Siendo innegable que las tierras del río San Jorge estuvieron habitadas con anterioridad por las comunidades indígenas, es de suponer que ellos tuvieron sentido de la propiedad. De otra manera, no hubiesen defendido en duras luchas lo que lograron arrebatarle los conquistadores, el territorio descubierto, para agregárselos a la corona española que obtuvo del Papa Alejandro VI y el dominio de perpetuidad de todos estos terrenos. Pero en verdad la propiedad privada se juntó con la pública cuando fue obligante para el rey la celebración de capitulaciones con los conquistadores, a quienes se autorizó para el repartimiento de la tierra, descontando naturalmente las que de hecho correspondían a la iglesia y a la corona. A estas pertenecían la totalidad de casi todos los territorios conocidos con el nombre de realengo, los cuales se adjudicaban a los más sobresalientes individuos, estableciéndose así el sistema de encomiendas y resguardo, cuya definición administrativa y jurídica instituía la apropiación de tierras por determinados gamonales, entre ellos la familia Paniza y Yayos, a quienes la corona española les donó 273.000 hectáreas de tierra en los terrenos de San José de Uré, nombrados tutores de los indígenas a quienes debían catequizar y conducir por las costumbres españolas. Ya con muchísima anterioridad se habían hecho algunas modificaciones alrededor de estos derechos, conforme a la legislación de Castilla y algunas células reales otorgadas al gobernador de Cartagena en esa provincia.
Posteriormente, en el 1593, se adjudicaron algunas caballerías de tierras a don Pedro de Heredia, que encerraban extensos territorios en la región del San Jorge. Rodolfo Tafur gestiona primera excursión del fundador de Montelíbano a tierra de nadie. Al joven agrimensor Rodolfo Tafur le fueron necesarios para el inicio de su misión los servicios de Anastasio Sierra, quien aceptó con agrado, ya que se encontraba en la región de Uré desde 1869 en su parcela. Por consiguiente, conocía la región de cabo a rabo. Cuando Rodolfo Tafur llegó a medir las tierras de los Panizas, Anastasio cumplía 16 años de estar ahí, ignorando que aquellas tierras eran ajenas. Pero a pesar de ello, Rodolfo Tafur lo alentó en su desilusión y con esto consiguió en este hombre su mejor amigo, sin pensar que en su poder estaba la mujer de sus sueños. En las tantas visitas que Rodolfo Tafur hizo a casa de Anastasio, se enamoró de Máxima Sierra, la hija mayor, quien lo pensó más de una vez para aceptarle sus amoríos debido al fracaso que había tenido con su primer marido, Carlos Berrocal. De este le había quedado un hijo llamado Fruto Sierra. Pero Rodolfo era sensato y sin prejuicios sociales, de modo que aceptó al niño al que quiso, como si fuera hijo propio. No conforme, Anastasio abandonó aquella parcela donde había nacido la mayor parte de su prole. La llegada de su yerno para medir las tierras de los Panizas le puso de presente que el que en tierra ajena siembra, hasta la semilla pierde. Habló con Máxima, su hija, para que ejerciera su influencia de esposa, para que su marido le señalara un sitio donde pudiera labrarse un futuro mejor sin riesgos. Rodolfo Tafur le dijo: Anastasio, que yo sepa, hay unas tierras baldías del puerto de las Candelillas. Ve, explora esos terrenos y cuenta con mi respaldo. Anastasio y sus amigos organizaron 2 canoas de 8 varas cada una, consiguieron provisiones y se embarcaron. Anastasio Sierra, Mauricio Pérez, Leandro Regino, Pío Quinto Salas, Carlos Sierra, hijo de Anastasio y marido de Teresa Pérez de Sierra, José de los Santos Reyes Jacobo, Pedro Alcántara, Cayetano Jacobo, Desiderio Ramos y Antonio María Villa, único antioqueño de la comitiva. La corriente los arrastró y después de 3 días de lenta navegación llegaron a la boca de la quebrada de la Muchajagua, nombre que le dieron más tarde nuestros antepasados por la abundancia de la arenilla negra que ellos llamaban jagua, sector intermedio donde se hallaban las tierras que Rodolfo Tafur les había indicado, las que en pocos días serían su nueva estancia. Luego bajaron al puerto, lugar conocido por Anastasio Sierra en su primera aventura, que lo trajo hasta el Alto San Jorge, al que llamaron Puerto de los Totumos, por la cantidad de totumos que crecieron allí a la par del caserío. Se dedicaron a la exploración de la recolecta de sus especies, las que intercambiaron una semana después por artículos de primera necesidad en el puerto de Marralú, sitio obligado de embarque y desembarque de compradores y vendedores forasteros. Era el puerto principal de Ayapel, que en aquella época marcaba la pauta del comercio minoritario. Puerto de los Totumos era un simple arrimadero que, según sus características, daba la impresión de ser muy antiguo, posiblemente utilizado por los indígenas que en plan de cacería deambulaban por la región, escala obligada de navegantes magangueleños
y de otros sectores de la costa atlántica que comerciaban con Uré y Juan José. Esa odisea duraba más de 20 días subiendo y 12 días bajando, razón que los obligaba a bajarse en estos lugares conocidos por ellos para pasar la noche. Después de esta jornada complementada con el trabajo armonioso, a los 14 días regresaron a Uré cargados de menesteres hogareños. Además de eso, traían alegría en sus corazones por el futuro que les esperaba. Viaje definitivo de Anastasio Sierra a tierra de nadie. Además de las comunidades indígenas de Uré y Juan José, la presencia de aventureros transitorios en esta región del San Jorge era común en épocas de verano. Las aguas mansas del río no permitieron que transcurriera mucho tiempo para que el hombre, de piel tostada por el sol, de pies y manos encallecidas, tomara posesión de estas tierras feraces y promisorias. Fue así como Anastasio y sus compañeros, después de varios días de descanso, se sentaron a analizar el trabajo y el esfuerzo que les significó la primera excursión que los llevó hasta el puerto de Marralú. Enterados de la fertilidad de esas tierras, su fauna abundante y pródiga para la caza, como también la existencia de raicilla, caucho, balato, canime, cativo, cascarilla, tagua y salsa parrilla, se dieron en la tarea de organizar un viaje definitivo. Esta decisión tuvo como base el libre acceso a la orilla del río San Jorge, que era la arteria fluvial de la zona, garantía suficiente para expender sus productos que solían ser cotizados en el comercio de Magangué, primer puerto comercial que abastecía la región. El 2 de febrero de 1905, después de haber negociado con sus acreedores parte de sus productos en venta por adelantado, cambalachados por artículos de primera necesidad y otras cosas indispensables, se unieron de nuevo y emprendieron el viaje rumbo a la región del Medio San Jorge con el objeto de cultivar la tierra. Montelíbano, fecha exacta de su fundación. Desde que el grupo de labriegos detuvo su paso por el puerto de los Totumos para incrustar sus vidas en las planicies boscosas del San Jorge, comenzó a crecer la semilla humana que hoy le da sentido histórico a la huella de Anastasio Sierra, su fundador. Allí en el puerto de los Totumos, donde Anastasio Sierra, Carlos Sierra, Inocencia Torres, José de los Santos Reyes Jacobo, Antonio Clímaco, Cayetano Jacobo, Bernardo Sacramento y Darío Angulo construyeron 8 casas al estilo sabanero, fundaron a Muchas Aguas, concretamente el 6 de enero de 1907. Fue así como se propusieron a mejorar aquel asentamiento de blancos, catires, indios y negros y zambos que llegaron la tarde del 4 de febrero de 1905. A principios de 1908, el entusiasmo creció y aumentó la emigración hacia el caserío que inicialmente se había tomado como simple lugar de labranza. Sus fundadores no acapararon la tierra, más bien se dedicaron a labrar lo que estaba al alcance de sus posibilidades para cosechar y explotar la riqueza vegetal. En abril de 1915 llegaron al puerto real de la Santa Cruz, en el caserío de Muchas Aguas, las famosas canoas de Barenque entoldadas, la norteña de la familia Marchena y la francesa de Francisco Mirray. Este último contratado por la familia Nader para transportar desde Magangué a los señores Paniza Paredes, herederos de Paniza y Yayos, al secretario de Hacienda de Bolívar, señor Francisco Carbonell, a Salomón y Cornelia Name de Nader,
quienes tenían su labranza en lo que es hoy la Hacienda Centenario. Con ellos venían como turista Neguita Bizambra, amigo y paisano de los últimos mencionados. Después de visitar a José Manuel Tafur en la finca Las Monas, llegaron al caserío de Muchas Aguas a visitar a su amigo Salomón Vitar, a Diógenes y Rodolfo Tafur en las parcelas Milán y Circasia. Para los días santos, el 7 de abril, los visitantes se trasladaron al caserío. Se reunieron en casa de Salomón Vitar con motivo de la fiesta nacional de Siria que se celebraba ese día. Como invitados especiales estaban Francisco Carbonell y los Paniza Paredes. Los demás, Jorge Basil, Gonzalo Marín, Neguita Bizambra y Francisco Mirray, eran de la gallada sirio-libanesa. En aquella reunión de amigos y paisanos de tierras lejanas de Asia, era propicio el recuento de todas las aventuras vividas. Allí Salomón Vitar expuso a sus amigos, aprovechando la euforia del momento, algo que venía pensando hace mucho tiempo. Consistía en cambiar el nombre del caserío de Muchas Aguas por Montelíbano. Como era muy nacionalista y en honor de su tierra natal, tomó como punto de referencia los montes del Líbano en las fronteras con Siria, muy cerca del Mediterráneo. A partir de 1920 llegaron muchos pobladores. La vida transcurría en completa calma y sosiego. Pero a partir de 1927, este caserío tomó auge y crió expectativa con las famosas canoas de Barenque entoldadas, lanchas con motor de gasolina, que llegaron con más frecuencia cargadas de víveres y cacharros de cambalache. Así este poblado se fue nutriendo con el impulso de sus habitantes hasta que se convirtió en fortaleza de colonos, labriegos, comerciantes y latifundistas de diferentes partes del país y el mundo, pues habían sirios libaneses, italianos, irlandeses, españoles, además de los indígenas de la tribu Domicó, descendientes de la tribu de Yapé, que se convirtieron en comerciantes de la región. De esta forma la labranza alcanzó su mayor esplendor. Las parcelas comenzaron a prosperar hasta convertirse en fincas organizadas y luego en grandes haciendas. A partir del 1940, el sentimiento de la raza evocaba en sus noches tibias cuánto tenía de atrayente Montelíbano en las riberas del San Jorge. Era un emporio de riqueza insospechada, de ambiente hospitalario y cosmopolita, traído al principio por la invasión foránea de extranjeros nacionales y la ya establecida cultura zenú, sabanera e interiorana, sus primeros pobladores. Aquí el labriego a paso firme surcó la tierra y entregó su aliento, sembró la semilla de su estirpe, dando luz inextinguible al fundamento perpetuo de una raza cósmica emprendedora. A fuerza de labor constante en sus quehaceres, la gente se ufanaba de su pujanza y amor al brillo de su sol. Su luna, su cielo y sus mujeres siempre fueron para Montelíbano su auténtico folclor. El verdor, calor y fragancia de los campos abiertos y de las extendidas praderas llenas de fauna y de sol en los días de primavera rejuvenecían el espíritu humano. Copia quizás de un viejo paisaje sabanero, lo que hizo que Anastasio Sierra colgara su mochila de aventurero incansable ante el soberbio espectáculo de los atardeceres y amaneceres tropicales de ese entonces.